¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegó el martes y llegó Sin Fronteras a la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Alejandro Abart, ¿cómo estás? Muy bien, con un programa muy especial en el día de hoy. Sí, exactamente, porque hoy vamos a estar recibiendo al canciller Mario Lubetkin. Sí, vamos a estar hablando del rol de la política exterior de nuestro país en el mundo actual, con sus conflictos, el peso de la integración para un país como Uruguay que va a estar presidiendo la CELAC en poco tiempo, y también lo que va a pasar con el consenso de Brasilia, que es un ejemplo de los temas de integración que involucran hoy a nuestro país. Sobre todo esto conversamos hoy en Sin Fronteras. Y es un gusto recibir entonces al ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Mario Lubetkin. Buenas noches, gracias por estar este rato con nosotros. A disposición, gracias por haberme invitado. Lubetkin, aprovechando que lo tenemos acá en Sin Fronteras, que de momento es el único programa de política internacional que hay en televisión al menos, ¿qué es para usted la política internacional? ¿Qué es para usted la política exterior? ¿Y cómo se mueve Uruguay en todo esto? Bueno, la política internacional sería una definición muy larga que no va a mí explicarlo. Yo diría lo que nosotros necesitamos. A ver. Y nosotros necesitamos que la política internacional sea un elemento más de la política nacional. En el sentido de que no hay nada que nosotros hagamos o tengamos que hacer que después no tenga un resultado en la política nacional. Yo creo que, naturalmente, no al tercer mes ni a los 100 días, porque nadie empezó a hacer casi nada o nada en los primeros 100 días, porque, sobre todo en política internacional, hay que generar semillas para que vayan germinando con su tiempo. Pero si al final del camino, pienso en estos 5 años y durante el proceso de estos 5 años de la gestión del presidente Orsi, la política internacional nos ayuda a aumentar fuentes de trabajo. La política internacional no ayuda a aumentar inversiones. La política internacional no ayuda a la innovación del país, al desarrollo tecnológico del país, al desarrollo ambiental del país. Creo que no vamos a haber hecho una buena política internacional. Pero para eso hay que desplegar una capacidad a nivel subregional, regional, de los grandes actores del sur y del gran juego multilateral global, que finalmente nos permitan el resultado que nosotros nos planteamos. ¿Y cómo ve en ese sentido? Hace poquitos días el presidente Yamandu Orsi brindó una entrevista a El Observador donde lo que decía es que parte de lo que es su forma de liderar y hacer política en este gobierno implica delegar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los ministerios. Eso va a implicar un gran cambio respecto a los últimos años, que había una política internacional mucho más presidencialista, en lo que van a hacer estos próximos años, por lo cual muchísima más responsabilidad para usted. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se imagina su liderazgo también al frente de la Cancillería en este sentido? Para empezar, la última palabra siempre la va a tener el presidente. Los ministros son gestores de la política de un presidente que es quien gana las elecciones. Nosotros somos el equipo técnico y por eso trabajamos según los lineamientos del presidente. Creo que en un periodo, al inicio de la gestión se discutía si era política presidencial, no política presidencial. La política la va a terminar diciendo el presidente, y la gran figura de este país es la figura del presidente de la República. En el día de ayer, que junto a los expresidentes Lacalle y Sanguinetti, el presidente, y lo acompañé, viajamos a Buenos Aires para recibir un premio en homenaje a la democracia uruguaya. Hay algo que tenían claro tanto los expresidentes de Lacalle como Sanguinetti, que era el presidente de Uruguay, es el presidente Orsi, habló a nombre del Uruguay, a nombre de la historia, de los otros 2 expresidentes que allí estaban, mostrando ese espíritu democrático, institucional, republicano, que tanta admiración genera en el mundo. Y no hablemos en Argentina, que en el Teatro San Martín era extraordinaria. Llama mucho la atención, Bueno, sí, pero en verdad nos pone más responsabilidad a nosotros, ¿no? Digo, el tema de preservar esta maravilla que tenemos y ser conscientes de esta maravilla que tenemos, donde el presidente ayer señalaba el valor de los partidos políticos como una columna vertebral
de este proceso nos pone una responsabilidad extraordinaria, porque admiración también significa que quieren tomar el ejemplo nuestro, cuando nadie tiene que tomar el ejemplo de nadie, tiene que mirar realidad, porque cada país es cada país. Pero eso siempre tiene una figura final, que es el presidente de la República. El mecanismo que tiene el presidente Orsi sin duda deja una mayor comodidad para la acción de los equipos ministeriales, pero también nos deja una enorme responsabilidad, porque la responsabilidad final es del presidente de la República y no de los ministros, que somos el trámite de las grandes ideas que él lleva adelante. Lubetkin, usted recién decía que la política exterior, si no tenía su consonancia de resultados hacia la gente, como que, bueno, no tenía tampoco mucho sentido. Sin embargo, se la ve como algo aislado de la política pública, del resto de las políticas públicas, y menos aún en la vida cotidiana de la gente. ¿Cuánto tiene que ver la política exterior en la vida cotidiana y qué medidas hay que tomar para que pueda justamente interactuar junto a otras áreas del Estado y se le tenga a nivel público en esa consideración a la política exterior? Primero, yo lo definiría un desafío cultural, es un cambio cultural, de que entendamos que todas las acciones que se hacen en este país es para favorecer a este país. Política exterior, política económica, política ambiental, política de defensa, política de salud. Eso es una transformación en la cual, efectivamente, lo más alejado que aparece es la política exterior. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para transmitir un mensaje, pero tiene que ser un mensaje bien concreto, bien tangible. Y ese va a ser el desafío. Cuando tú me dices el cómo. Entonces, en estos tenemos apenas 3 meses, pero cuando fui a China y abrimos ya formalmente, antes se habían dado los pasos, se habían firmado en años anteriores, pero abrimos formalmente ante los empresarios, ante los gobernadores de Hong Kong y Macao, el consulado, que es una tremenda antena comercial para los intereses nuestros, ahí yo me sentí feliz. Digo, ahí estamos en lo concreto. Cuando las autoridades de Hong Kong dicen, abierto el mercado de pollos para Uruguay, ahí me sentí feliz, porque lo transmitíamos. Cuando estaba reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y al final de la reunión, dentro de un paquete de propuestas que nos hacen, nos plantean la eliminación de visas para los uruguayos en China. También se lo plantearon a otros 4 países, pero a nosotros nos plantearon el primer orden. Ahí yo me sentí feliz. ¿Por qué? Porque estaba imaginándome que le estábamos dando mejores condiciones a los empresarios uruguayos, que siempre la visa es un muro. Trámite, tiempo, en fin, lo sabrán los empresarios y cómo, lo saben los turistas y cómo, ¿correcto? Cuando sacamos eso, en este primer año como testeo, ahí estamos poniendo lo concreto. Cuando el presidente de los arroceros, apenas 15 días después que había asumido el presidente Orsi, en la Feria de los Arroceros en 33, estaba el presidente y una buena parte del gabinete, y el presidente de los arroceros le pide al presidente que ayuden, que nosotros ayudemos a abrir el mercado mexicano y el mercado centroamericano. Y apenas 15 días después, en la primera visita del presidente Orsi, que le solicita a los productores arroceros que lo acompañen, concretamos una reunión con más de 30 importadores de arroz para elevar el nivel del mercado panameño. Ahí nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque por un lado lo estamos haciendo en concreto a demostrar. Ahora, el otro tema es transmitir a la población por qué cada uno de estos movimientos tiene un efecto de resultado del país. Es el doble desafío. Uno, hacerlo, otro, transmitirlo. En ese transmitir a la población, tomando la gran trayectoria que usted tuvo en materia de comunicación, de periodismo, y el rol que actualmente cumple, ¿qué papel le parece que pueden jugar los medios de comunicación en todo esto? Teniendo en cuenta que hay informativos con noticias internacionales, pero quizás la política internacional no es algo de lo que se analice, o ¿cómo lo ve usted ahí? Primero, destaco programas como el de ustedes. Eso es parte de una construcción, que haya programas específicos de política internacional. Eso es un dato de la realidad bien importante. Y ojalá sean emulados por otros colegas que lleven adelante esta iniciativa. Por otro lado, yo tengo la sensación de que efectivamente de los temas de política internacional se está hablando cada vez más. ¿Pero no es para generar un debate interno?
Pero donde en realidad se terminan dirimiendo otras cuestiones. Sí, es también una componente, sin duda. Pero yo creo que no es de ahora. O sea, siempre muchos temas de política internacional finalmente eran política nacional, combinados. Por eso, inclusive, cuando hablamos nosotros de resultados, es también combinado, porque nos permite una acción en un espacio internacional, pero que tiene que tener resultado nacional. Si tú me preguntas como comunicador, yo digo, te digo lo siguiente. Primero, pienso de que los comunicadores hacen un gran esfuerzo, porque efectivamente en estos 3 meses de gestión siento que los temas internacionales, tan solo por las invitaciones que ustedes nos realizan, es de un nivel muy alto en hora. Yo creo que el desafío es que la complejidad de los temas obliga a los comunicadores a ir a un nivel superior de formación. No estoy diciendo porque los comunicadores no tienen una buena formación, porque hay una formación académica universitaria, pero la complejidad de los temas y la decodificación de los temas hacia el ciudadano tienen en el comunicador el rol más importante. Podemos hablar del mundo, pero si el ciudadano no logra entender en fácil algo que a veces son muy complejos y no logramos eso, ahí vamos a fallar en uno de los temas que no podemos fallar. El ciudadano, que es el que controla y el que tiene que controlar, como lo tiene que controlar el Parlamento, tiene que saber en concreto cuáles son los resultados y qué significa cada uno de los movimientos que tú explicabas anteriormente. Vamos a otro tema que es permanente y recurrente con respecto a la política exterior, que es el de la integración. Y en este punto, ¿qué tan importante es y cuánto pesa en un país con las características de Uruguay? ¿Y qué es lo que nos permite tener voz y presencia en el resto del mundo? Yo creo que nadie discute que la decisión acertada de Uruguay de integrarse al Mercosur fue un resultado que en concreto sirvió para el crecimiento económico de este país, para dar fuentes de trabajo, para ingresar inversiones. A veces hay que señalarlo porque son capítulos dados por la realidad, pero en verdad esto empezó allá en 1991, cambió. Mercosur de aquel periodo no tiene nada que ver con pero cada vez que uno habla con empresarios y con tantas empresas, todos tienen claro que sí el Mercosur Uruguay sería una otra cosa, y sería una cosa mucho menor que esta. ¿Cuál es el tema? En el proceso de integración global, más allá del esfuerzo de algunas realidades de tratar de volver a escenarios bilaterales y olvidarse de los escenarios de crecimiento e integración, que creo es imposible que eso pase, nosotros tenemos que tener un escenario cada vez más protagónico si tenemos condiciones para incorporarnos en este aspecto. En primer lugar, si nos limitamos al núcleo que genera el Mercosur, que son los 4 países más Bolivia, que algún día terminará de integrarse según el proceso que se está desarrollando, yo siento de que estamos yendo por un camino que nos puede determinar en apenas pocos meses un cambio de calidad muy importante para la perspectiva de los próximos 10 años. Lo diría de esta forma. Antes de que iniciara la gestión del presidente Orsi, uno leía en los medios, porque no era protagonista de este proceso, las conflictualidades, los enfrentamientos, los choques, las visiones diferentes. Aspecto que nosotros no lo hemos vivido estos 3 meses en las 2 reuniones de Cancillería Mercosur y en las reuniones técnicas. Porque dentro de los temas que buscamos que los 4 países estemos cómodos dentro de las estrategias de cada país, hay un aspecto que está empezando a primar y que es extremadamente importante, que es la conjunción y la acción común para la búsqueda y el cierre de acuerdos con mercados en lo posible a un escenario de arancel cero, para que se entienda más claramente, para que entren nuestros productos sin niveles de impuestos, por lo tanto tengan un costo menor y tengan una capacidad de ingreso a los otros países. Sin duda, si va todo en el camino correcto en relación al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y tenemos mucho optimismo, va a significar que en el mes de diciembre, durante la presidencia, el final de la presidencia brasilera, ahora a fines de junio termina, el 3 de julio termina la presidencia argentina con la cumbre en Buenos Aires, y en diciembre termina la presidencia brasilera. El objetivo de los 4, más Bolivia, es llegar a que en diciembre firmemos el acuerdo con los 27 países con un escenario de arancel cero, con un escenario de la posibilidad
de una verdadera zona de libre comercio grande. Y si efectivamente, como también van las negociaciones, también podríamos cerrar con una forma de alianza que son los países europeos no comunitarios, que se llama EFTA, que son 4. Nosotros tendremos la posibilidad a fin de año de firmar un acuerdo con 27 países o con 31 países. ¿Qué es lo que digo que va a cambiar de esencia? Que hasta ahora uno de los grandes esfuerzos que hacían los productores, el sector privado y el sector público que empujaba era tratar de acceder a mercados. Yo creo que lo que va a estar planteado a partir del 2026, más que acceder a mercados, es la capacidad que tenga nuestro país de colocar productos en esos mercados, que ya vamos a haber accedido si firmamos, y que significa una comunidad de 800 millones de personas con un nivel de consumo no bajo, y que el desafío que empieza a construirse, pues es un proceso, a construirse del 2026, es cuál va a ser nuestra capacidad de colocar nuestros productos, y no productos primarios, sino productos elaborados. Eso significa más mano de obra, eso va a significar más inversión. Y una exigencia también a nivel nacional de hacer mejor las cosas, ¿no? Y un cambio de calidad. Es también reproyectar el país. Yo no me animaría a decirlo en esos términos porque el ministro de Economía, la ministra de Industria, es pasar a un escenario de reconversión muy importante, que lo tienen planteado los otros países del Mercosur también. ¿Y cree Lubetkin que Uruguay ha tenido un rol conciliador en esta última etapa en el Mercosur, pensando un poco en los gobiernos que han tenido los dos países más grandes, tanto el de Bolsonaro con Alberto Fernández, ahora Lula con Milei, que pueden estar en planos confrontativos? ¿Uruguay tiene un rol allí a la hora de poder hilvanar un poco las cuestiones en las que hay acuerdos para poder seguir avanzando en estos temas que son tan importantes? Yo creo que si efectivamente ahora estamos en esta fase final del posible acuerdo, yo creo que todos han cumplido un rol. Nosotros tenemos nuestras características, somos gente de diálogo, somos gente de facilitación, pero aquí no hay acuerdos si los 4 países no trabajamos en dirección. Y en este caso hay que reconocer a la presidencia argentina, porque esto se está haciendo durante la presidencia argentina, que se está avanzando. Y no tengo ninguna duda que durante la presidencia brasilera el impulso va a ser tan fuerte. Lean o escuchemos las palabras del presidente Lula ahora en la visita con Macron. Fue al país que está poniendo una oposición más neta al acuerdo, más allá de que yo creo que efectivamente no va a recoger los números necesarios para oponerse a un acuerdo de ese tipo, y usó un término muy de Lula, dice, le pidió a Macron que abra el corazón, que en otras palabras es decirle, este proceso va, hagamos un esfuerzo de todos ir en el mismo camino porque a todos los va a ayudar, y en eso estamos convencidos. No solamente es para favorecer a los mercosurianos, este acuerdo va a favorecer a los europeos, y ahora, estando en Bruselas, fue uno de los temas que planteé con mayor fuerza al vicepresidente, a la presidenta, al comisario de Comercio Exterior, o fue el corazón del diálogo entre el presidente Orsi y el presidente Costa, que es el presidente del Consejo Europeo, hace poquitos días, en el cual efectivamente hoy está planteado la definición de los europeos de por qué a ellos les va a servir esto. Nosotros tenemos claro por qué nos va a servir. Inclusive nosotros decimos, quizá Uruguay sea uno de los primeros que lo ratifique. Pero estamos convencidos que los europeos, los amigos europeos, van a terminar todos entendiendo por qué es tan importante en este cuadro tan complicado de comercio, sirve a ellos y nos sirve a nosotros. Y no estamos hablando de una comunidad para vender más carne o más autos. Quizá esa sea la primera fase, pero estamos hablando de una comunidad para construir futuro, futuro de innovación, futuro cultural, futuro de un desarrollo social completamente diferente, que va a ser una novedad tanto para los europeos que se han desarrollado en el ámbito europeo o en algunos escenarios bilaterales, o para nosotros que nunca hicimos un acuerdo de esta dimensión, que también es un cambio muy profundo, como lo fue allá en el 91 cuando empezamos a pensar no solo como Uruguay, sino en el marco de estos países. Me quedé pensando en lo que usted decía respecto a cómo este acuerdo le va a servir también a la Unión Europea, porque Álvaro Padrón ha dicho varias veces acá en el programa que justamente ante lo que son los movimientos del tablero internacional y de la geopolítica, la Unión Europea está en un momento donde está mirando hacia otros lados.
que quizás esos vínculos bilaterales que tenía o con Estados Unidos o que se puede ser, uno pensar en China, está mirando hacia otros lugares y ahí nuestra región es clave. Todos estamos mirando por los procesos de cambio y transformación que se están dando. Nosotros, desde nuestro punto de vista, lo tenemos claro en el sentido de que estamos pensando en la Unión Europea, estamos pensando en los europeos, estamos pensando en China, estamos pensando en el mundo asiático, estamos pensando en reforzar nuestras relaciones históricas con Estados Unidos y con otros países. Digamos, el plan de ruta nosotros lo tenemos, estamos negociando en todos estos terrenos al mismo tiempo, que necesitará tiempo para ir avanzando, pero estamos convencidos que por aquí vamos y estamos yendo muy rápido para cómo está planteado el escenario. ¿Cómo se está moviendo Uruguay en otros ámbitos de integración regional, como puede ser, por ejemplo, la CELAC, que va a asumir la presidencia el año que viene? ¿Qué importancia tiene eso? O pienso también, por ejemplo, en el consenso de Brasilia. Yo diría que no estamos hablando desde ese punto de vista de escenario económico. Estamos hablando de un escenario de lo cual es la única instancia, el CELAC, la CELAC, de diálogo de los 33 países de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, para nosotros hay que mantenerlo, hay que desarrollarlo. Hay algunos países de la CELAC que están planteando de incorporar temas económicos. Por ejemplo, la presidenta de México, en la última reunión que tuvimos en Honduras, el último cumbre, allí planteó la necesidad de hacer un seminario, una conferencia sobre temas de estabilidad socioeconómica de la región. Nunca se había planteado desde ese punto de vista. Y en eso nosotros nos encontramos en una situación que yo creo que es importante valorarlo, que apenas un mes y medio después que asumimos, se logró un consenso total para que nosotros asumamos la presidencia de la CELAC a partir de abril del próximo año. Lo señalo porque en general estos son negociaciones muy complejas y fue apenas un mes y medio después. Y apenas pocos días después del CELAC también se nos invita para que asumamos la coordinación o la presidencia del Consenso de Brasilia, que es una forma técnica de trabajo en América del Sur específicamente, que vamos a asumir a inicio de julio, tomando la presidencia que en este momento lo tiene Ecuador. Y además agregaría un tercer elemento para que el ciudadano entienda la dinámica que estamos tomando, que después se tiene que transformar en resultados concretos. En el segundo semestre del 2026, Uruguay va a tener al mismo tiempo la presidencia de la CELAC y la presidencia del Mercosur. Imagínense ustedes la dimensión, una de responsabilidad, dos de trabajo, pero tres de enormes resultados que podemos tener en esta dimensión que tiene pocos antecedentes. ¿Y de qué manera va a desarrollar Uruguay ese rol en estos espacios, digamos? Su participación es justamente en este contexto. Bueno, en algunos tenemos que prepararlo. De la CELAC lo vamos a trabajar y irlo madurando, porque nosotros en la CELAC tenemos un desafío extraordinario que es, en esta América Latina que cambia de signos políticos que van y vienen, pero a esta altura no hay un signo político en esta región, sino hay una combinación de signos políticos, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos de derecha. Yo creo que tienen que haber organismos que vayan más allá de las coyunturas electorales, por el bien de América Latina y el Caribe. Segundo, tenemos que tener instancias de mayor conexión entre América Latina y el Caribe, que hablamos mucho de esto y no lo tenemos. Yo creo que esa es una de las responsabilidades en las cuales esperemos nosotros poder contribuir en lo concreto para que la CELAC sea una de esas instancias o la instancia que vaya pensado en los años y ayude en los años a todo tipo de situaciones que se plantean en la región, y si no, no hay otra cosa y no va a haber otra cosa. ¿Hay una mirada de los países centroamericanos distinta hacia América del Sur? Porque se ha visto que los últimos gobiernos han sido muy proclives a fortalecer esa integración, o por lo menos en el discurso, mirar un poco más hacia el continente. Yo te diría que de lo que nosotros hemos vivido, primero todos estamos discutiendo hacia cuáles son nuestros socios, así que eso es un tema que lo tenemos todos como tema de agenda, pero el presidente Orsi hizo su primer viaje a Panamá y el presidente de Panamá en esa visita, que fue de 24 horas, dijo: estamos mirando mucho más al sur de lo que mirábamos antes. Y eso yo creo que lo resumió muy bien, en el sentido de que quizás los Centroamérica miraba más
solamente el destino hacia Estados Unidos. Claro, ahora por la política del presidente actual de Estados Unidos quizás se les complica un poco más, ¿no? Bueno, eso va a la realidad de cada país. Lo que digo es que están mirando una órbita más amplia y nosotros somos parte de esa órbita más amplia. El problema es que no lo hacemos solos. Lo hacemos con poderosos países como Brasil, como Argentina, con nuestros hermanos paraguayos, articulando con los bolivianos, dialogando de otra forma con los amigos chilenos, con los amigos ecuatorianos, en fin. Todos estamos buscando sumar capacidades. Por lo tanto, lo bilateral está claro que para nosotros es solamente un aspecto y que tenemos que ir a nuevas formas de integración. Y estamos yendo a nuevas formas de integración, que es lo que a nosotros nos da la fuerza. Y respondiendo también a tu pregunta, no todo lo va a hacer el gobierno, porque nosotros tenemos muchas capacidades, tanto incorporadas en Uruguay. Digo, nosotros buscaremos muchos mecanismos de consultoría, de acción, de las cosas que ya existen. No nos vamos a poder reinventar las cosas porque hay una potencialidad ya existente. Pienso, por ejemplo, al trabajo que hace la LADI, la CAF, el CEFIR, en lo concreto. En este caso, ustedes hablan de mi amigo Álvaro Padrón, que por su conocimiento de los temas internacionales, sin duda su figura, como otras, tienen que jugar un rol más importante, más allá que no estén en el gobierno. Pero acá no se trata de un juego de gobierno, se trata de un juego de potencialidades. Y eso vale también en el ámbito regional. En este momento hay 28 organismos regionales que se están planteando cuál es la razón de existir. Lo va a reflexionar la LADI, la OLADI, la CEPAL. Yo creo que también la CELAC tiene que ser una instancia de facilitador y articulador de esta nueva realidad de pensamiento para una nueva realidad de América Latina que ya está colocada. No es un tema de futuro, es un tema de presente. Nosotros tenemos que tener nuestro rol, ni mayor ni menor, pero sin duda hay una expectativa para que nosotros juguemos un papel y ese papel lo vamos a jugar. Lubetkin, si le parece, hacemos una breve tanda y seguimos reflexionando sobre la política exterior de nuestro país y el mundo. Gracias. Ya venimos. Bien, y seguimos compartiendo esta edición especial de Sin Fronteras hoy con la presencia del canciller de la República, Mario Lubetkin. Lo habíamos hablado un poquito de alguna manera hace algunos minutos cuando yo le preguntaba sobre el rol de Uruguay, pero siguiendo en la región, ¿cómo puede administrar Uruguay las diferencias entre los gobiernos de los países al interior de los procesos de integración? Hablábamos del caso de Brasil y Argentina como los más notables dentro del Mercosur, pero sabemos que en un espacio más amplio también existen miradas diferentes. Probablemente Uruguay esté en esa misma sintonía entonces con los temas que tienen que ver con esos conflictos un poco en forma más amplia. Yo diría que para ir a escenarios de integración más amplios, también vale para el Mercosur, pero vale para este escenario en el cual estamos hablando de 33 países, con todas las diferencias culturales, ideológicas, políticas. Yo creo que tenemos que hablar de los temas concretos y no de los temas genéricos. Porque si vamos a los temas genéricos, ahí siempre se van a dar muchos desencuentros. Más desencuentros quizás que encuentros, porque es más un debate que una realidad. Pero tenemos tantos temas de la integración infraestructural, energética, los escenarios ambientales, el papel de América Latina en el Caribe en el contexto global, porque tenemos que ser conscientes que si bien esta región es maravillosa, es mágica en tantos aspectos, es una de las regiones que está más alejada de la integración global. Y es un dato de la realidad. No hay duda que el rol del presidente Lula ha ido empujando, hemos ido retrocediendo en otros periodos, y yo creo que una de las claves, uno de los antídotos para que avancemos es avanzar sobre los temas concretos. Todos tenemos problemas similares: narcotráfico, violencia, problemas energéticos, problemas ambientales. Escenarios en los cuales, digamos, América Latina va a cumplir un papel muy importante. Pienso a la COP30 que se va a hacer
en el Amazonas, primera vez. Es una conferencia de cambio climático muy nuestra, que tenemos que apoyar a los amigos brasileños, pero muy nuestra, muy de esta región, sobre un tema decisivo como es el cambio climático, las transformaciones ambientales, los efectos negativos, el tema del agua, en fin, los capítulos son muy amplios. Pienso este año que en pocos meses, el mes próximo creo que es, se va a dar la primera cumbre de los países del BRICS, aquí en la región, también en la ciudad de Río de Janeiro, donde vienen los grandes actores globales y en los cuales es una gran oportunidad para esta América Latina y caribeña de enlazar de una forma diferente con grandes actores globales. Pienso nuestra acción en otros organismos, en la OEA. Pienso en nuestra capacidad de coordinación en el sistema de Naciones Unidas entre todos los países, más allá de las diferencias. Hay un desafío extraordinario que no es menor porque va a marcar los próximos años, como el proceso que tiene que culminar al inicio del 27 con la elección del nuevo secretario general de Naciones Unidas, y que si se aplicara algo que tiene tradición en Naciones Unidas, que es la rotación. Sería un latinoamericano. Podría ser un latinoamericano por el tema de la rotación que le tocaría, y podría ser una latinoamericana, que es lo que nosotros desearíamos. O México, Chile suenan fuerte ahí, ¿no? No, eso, Bueno. estamos muy adelantados. México, Chile, Barbados, Costa Rica, Argentina, la lista. Hay varias candidatas. Hay muchos candidatos, sí. Y no solamente mujeres, hay candidatos hombres. En fin, es un proceso largo, pero sin duda sería yo creo que sería un gran rol para América Latina de que no encuentren la capacidad de articular en conjunto para que no se pierda la oportunidad de que el próximo secretario general sea un latinoamericano, que obviamente será... Javier Pérez de Cuéllar fue el último, ¿no? Sí, sí. Y obviamente será un tema global y no regional, pero sin duda un actor regional para una dimensión tan global como es las Naciones Unidas. Ayuda a América Latina. Valió cuando estaba, después de Pérez del Cuéllar, Ban Ki-moon, valió, que es asiático, y jugó un peso nacional Asia. Valió cuando estaba Kofi Annan, africano, y valió en la dimensión asiática. Por lo tanto, sería una pena que nosotros no actuáramos más allá de ciertos límites en eso. Lo valdría también a nivel espiritual, ¿no? Porque no hay duda que el Papa Francisco, si bien tuvo un rol global, también ahí puso mucho corazón latinoamericano en su dimensión y en sus responsabilidades. Por lo tanto, ojalá tengamos todos la visión y la percepción, y ahí vamos a trabajar, y nosotros como uruguayos vamos a trabajar mucho. No va a haber candidato uruguayo, por lo tanto vamos a estar más cómodos. Y además va a ser en el periodo en el cual nosotros tengamos varias presidencias de organismos subregionales y regionales para dar una mano. Estamos dispuestos a dar una mano, vamos a dar una mano. Canciller, antes de salir de la región y mirar hacia otros lugares del mundo, consultarle, porque aparte ha sido titular en los últimos días, sobre la situación con Venezuela. ¿Es necesario generar un mejor canal de comunicación pensando en los uruguayos que viven allá, en los venezolanos que están acá? Y es eso, lo hemos ido planteando, lo ha planteado el presidente Orsi el otro día. Es que es muy difícil cuando tenés muchos miles de uruguayos en Venezuela, hay muchos miles de venezolanos aquí, no tener un canal que facilite procesos. Nosotros en Venezuela, te digo, en estos días he puesto dos casos extremos, pero la vida diaria, el uruguayo lo sabe en Venezuela. No es solamente el aspecto tan dramático de falleció un uruguayo en Venezuela, como es parte de la vida, pero tenemos enormes dificultades para trasladarlo a Uruguay. Hay un uruguayo que está detenido en Venezuela, pero son los temas simples, son los temas de los pasaportes, son los temas de las jubilaciones, son los temas de todo tipo de dificultades que un ciudadano tiene y que recorre primero a su representación diplomática, que hoy está cerrada. Y me imagino para los miles y miles de venezolanos que hay acá, que los problemas son similares. Entonces, yo creo que se hace realmente urgente encontrar un canal que no es el canal del reconocimiento de las relaciones, del reconocimiento del resultado electoral de las últimas elecciones presidenciales, que en eso no lo reconocemos, sino, y no es contradictorio, buscar un camino consular
que permita que haya representaciones en las dos capitales que facilite la vida diaria del ciudadano. Ojalá lo podamos encontrar, estamos dialogando, estamos buscando caminos. Esos son resultados concretos de lo que nosotros decimos que va a la política local. Ojalá lo logremos. Lubetkin, veníamos hablando de administrar tensiones y conflictos, vayamos un poco a nivel global. ¿Cómo analiza la situación que se está dando en el conflicto actual en la Franja de Gaza? ¿Y qué mirada tiene el gobierno para contribuir en una solución, en un momento donde se da tanta discusión mediática, donde muchas veces se pone un énfasis muy elemental y directo y se pierde un poco digamos, la vista global del asunto, ¿no? Bueno, primero es absolutamente comprensible los niveles de pasión de frente a tanto desastre. Desastre en octubre del 2023 en las fronteras de Israel, con muertos, rehenes, destrucción de una realidad, desastre con las masacres que hubo en Gaza, con tanto muerto que hay, con tanto muerto civil, mujeres, niños, que para nosotros uruguayos es simplemente inadmisible. Miramos y decimos, pero ¿de qué mundo estamos hablando? Y yo creo que es bienvenido que los uruguayos, el mundo entero, en verdad está reaccionando de una forma increíble. Pienso a las manifestaciones que ha habido en Europa ahora y los debates. Para mí es menos mal que está habiendo esta reacción en este país para tratar de entender mejor, pero sobre todo para buscar parar algo que no tiene ningún futuro, porque estos enfrentamientos y estas masacres y todo lo que está pasando no tiene ningún futuro, por un lado, y por otro lado nos confirma a nosotros de que si realmente no se toma en serio la política de los dos estados, no hay ninguna perspectiva de solución al problema. El problema es que antes de eso, porque eso es largo hasta que se resuelva, y ojalá se resuelva, con una Israel protegida, defendida y que pueda desarrollar su país, y una Palestina protegida y defendida y que pueda desarrollar la economía de su país. Sin eso, la economía y el país en general, no hay solución posible. Pero en el medio está todo este gigantesco desastre que nos obliga cada vez más a pedir, como lo está pidiendo toda la comunidad internacional, que realmente se intervenga desde el punto de vista de la distribución de alimentos, de medicamentos, eso de que están los camiones parados por allí y no están llegando a sus destinatarios con escenarios que estamos viendo de hambre muy importantes. El presidente Orsi y el secretario de la Presidencia inclusive señalaron la hipótesis que estamos buscando de dar nuestro manito o nuestro granito de arena con algunos productos, pero eso parte de la base que los productos lleguen, no que queden en un depósito aquí en Montevideo que no tiene ningún sentido. ¿Y Uruguay está trabajando con otros países para tener una posición conjunta en la búsqueda de una solución en este momento? ¿Hay interlocutores? Sí, más que posición conjunta, yo creo que la era de las declaraciones tiene que ser no superada, porque las declaraciones tienen su valor. El tema es que yo creo que aquí ya ha habido demasiadas declaraciones y contradeclaraciones, y los palestinos están allá lejos y el Medio Oriente me parece lejano. Es ser muy concreto. Algunas ideas las estamos sugiriendo. Hay reacciones positivas, hay reacciones negativas. Nosotros estamos buscando caminos. Veremos cuáles son los mejores que se toman, pero solo no lo podemos estar haciendo. Lo estamos haciendo muchas veces en el ámbito de Naciones Unidas, en diálogo con muchos países y no solamente de América Latina y del Caribe. Es probable que en las próximas semanas haya una reunión extraordinaria en Naciones Unidas en Nueva York sobre posibles caminos concretos para resolver este escenario de emergencia con hojas de ruta. Naturalmente que si esa reunión se concreta, que es lo más probable, Uruguay estará presente para ver qué mano podemos dar a nivel global. O sea, no estamos jugando en un terreno, estamos jugando en múltiples terrenos, tratando de entender de que si bien es correcto, nosotros somos el gobierno del Frente Amplio, ¿correcto? Este gobierno tiene que representar al país. Y es por eso que estamos interactuando en diferentes dimensiones para dar lo que nosotros podemos dar una mano a este proceso. A veces se entenderá mejor, a veces se entenderá peor. Hay mucha pasión y bien venga porque el drama es demasiado grande.
Lubetkin hace poquito, en referencia a este tema que tiene que ver con Gaza, usted informó ese interés, habló sobre ese interés de traer a través de un programa que es de la FAO, que le impulsó creo que Dinamarca, algunas personas desde Palestina. Y eso generó una reacción en el sistema de parte de algunos integrantes del sistema político que al menos a mí en lo personal me llamó la atención, porque se habló, por ejemplo, de alguna manera de certificar o cerciorarse de que quizás las personas que vinieran no fueran terroristas. ¿Le parece que en este sentido hay temas así que avivan cuestiones un tanto xenófobas que quizás no tenemos tan presentes nosotros como uruguayos, pero que cuando salen estos temas salen al campo político y de la palabra de alguna manera? Yo creo que tenemos que estar muy atentos de eso, tenemos que estar muy atentos del crecimiento del antisemitismo, que son datos absolutamente reales y que pienso que ojalá que esta dramaticidad del conflicto se resuelva. Creo que los escenarios de antisemitismo, y no sé si definirlos xenófobos, pero sin duda fuera de las líneas normales, yo creo que van a quedar planteados y va a ser una de las grandes heridas que va a quedar en nuestras sociedades, no en la uruguaya, sobre este tema. Yo me hago la pregunta, primero es una propuesta, porque no es un proyecto nuestro, claro, es un proyecto que lo hablábamos con los amigos daneses y con la FAO, que es la ejecutora. Estamos hablando de técnicos de muy alto nivel, estamos hablando de 4 o 5, estamos hablando de un proyecto exitoso, pero bueno, sí. Después se baja al barro todo eso de alguna manera. Sí, la sociedad después dice que no debe ser. Nosotros estamos convencidos que ayuda. Mi pregunta es, ¿y si no fueran palestinos y fueran angolanos o fueran americanos de New York, en la cual nosotros lo único que estamos planteando es poner nuestro conocimiento sobre agricultura sostenible, o fueran ecuatorianos, ¿estaría la misma reacción? Yo creo que de parte del sistema político no, claro que no. Ok, perfecto. Entonces, tomamos nota de todo esto. Nosotros dijimos lo de leche en polvo, estamos hablando de este tema, vamos a ir probablemente a Nueva York, vamos a seguir abriendo todos los caminos posibles en el marco de nuestras posibilidades para ser concretos, no declarativos. Ojalá se vaya entendiendo los pasos que estamos dando para ayudar. Eso es nuestro objetivo. Medio Oriente está ya lejos, pero está muy cerquita aquí. También, como tú dices, es factor nacional. Nosotros no lo tomamos como factor internacional, lo tomamos como un factor para dar una mano a la realidad que vive un dramatismo como ninguna otra en el mundo. En lo concreto queremos hacer cosas, estamos proponiéndolas. Tomamos nota de las reacciones, en los temas que estamos convencidos seguiremos hacia adelante buscando los mayores consensos posibles. ¿Qué posición tiene Uruguay con respecto al otro gran conflicto del momento, por lo menos uno de los más visibles, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene características muy difíciles, podríamos decir dentro de lo que es una guerra convencional, si se le puede llamar así hoy día, pero por lo menos a la que estábamos acostumbrados, que es decir, un Estado contra el otro, ¿no? En verdad, la posición es la posición de principio de Uruguay, de la historia, de la política exterior de los últimos 40 años. La política exterior de Sanguinetti, de Valle, de Lacalle, de Vázquez, de Mujica, que es, obviamente, nosotros condenamos toda invasión. Obviamente que nosotros reivindicamos la soberanía de los países. Eso no cambiamos, es principio básico. Y la política exterior va a tener esos parámetros siempre. Está claro que si podemos ayudar, ayudaremos también en eso. Nosotros somos un país pacífico, democrático, de estabilidad. Es por eso también que queremos desarrollar esa expectativa que hay sobre nosotros, sobre ser país pacífico que ayude en donde podamos a los escenarios de conflictualidad mucho más de lo que lo hacemos ahora. Por eso no tenemos problemas como no tuvimos ningún problema en reunirnos como nos hemos reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, donde nos explicó en Roma y donde se explicó la situación que se vivía allí, por cierto, muy compleja, donde nos plantearon el tema de los niños movilizados y que no están en sus propias zonas. Hablaban 20.000, en lo cual pedimos mayor información, pero es un tema de altísima sensibilidad para nosotros los niños desaparecidos. En fin, tenemos demasiada historia en nuestro país. Las autoridades ucranianas y las autoridades italianas nos invitaron a la primera conferencia de reconstrucción de Ucrania, que se va a hacer a inicio de julio. Nos acaba de llegar la invitación. Uruguay va a estar presente allí. Se ha hablado de
de abrir la embajada de Ucrania en Montevideo. Nosotros le damos la bienvenida. Ahora está llegando un nuevo embajador ucraniano, está llegando un nuevo embajador de Rusia, con quienes nos reuniremos y trabajaremos en la medida, fuera de los escenarios económicos, naturalmente, en los escenarios comerciales, perdón, en la medida que podamos hacerlo. Ese es el espíritu de Uruguay. No vamos a cambiar, al contrario, vamos a profundizar por la realidad y también por el pedido que se nos hace. Eso se vio claramente en la conversación que tuvimos con el ministro ucraniano. Usted decía al principio, ¿no? que bueno, 100 días no dan como para mucho ni para arrancar mucha cosa, pero ustedes destacaron algunos de los logros, por ejemplo, la página de X del Ministerio de Relaciones Exteriores, de estos primeros 100 días. ¿Qué expectativas hay entonces para lo que se viene y cuáles serían los principales desafíos? Dentro de lo que sabemos es un contexto de mucho trabajo y muy variado que hace la Cancillería. Yo creo que es el resumen de lo que fue nuestra conversación hoy. Más integración, mejores resultados para apoyar el desarrollo económico y social de este país. Vamos a tener responsabilidades muy importantes en los organismos de integración o de diálogo regional, desde el Mercosur a la CELAC, de la CELAC al Consenso de Brasilia. Esperemos jugar un papel importante en los escenarios de diálogo y de paz. Esperemos ayudar, porque hablamos de dos conflictos, pero conflictos hay unos cuantos, desde Yemen a Somalia. Esos son los conflictos olvidados y donde hay miles de muertos. Poca publicidad. Y donde hay miles de muertos también. Porque para nosotros está claro lo siguiente: donde hay conflicto, no va a haber paz, no va a haber desarrollo, no se van a resolver los problemas del hambre. Solamente con escenarios de paz y estabilidad es que los países pueden crecer, y eso lo tenemos clarísimo. Lo discutíamos esta mañana cuando nos reuníamos con las autoridades de Naciones Unidas y los diferentes ministerios para reflexionar cómo Uruguay va a trabajar para los objetivos del desarrollo hacia el 2030, con qué objetivos concretos. Y al final de los finales es el mismo punto. Nosotros tenemos que hacer todo lo que hagamos internacionalmente para ayudar a este país, al país, a Uruguay. Y esa es la línea final que vamos a trazar cuando sumemos 2 más 2. Es cuántas fuentes de trabajo logramos con la acción internacional, cuántas inversiones, cuánto ayudaremos al campo de la innovación, del desarrollo tecnológico, del desarrollo comercial, de las garantías ambientales, para poner algunas de ellas. Sí, efectivamente, los números existen y son, en estos primeros 3 meses ya, algunos poquitos resultados, algunos índices los tenemos. Yo creo que vamos a poder decir de que en la parte de política internacional, en el respaldo a la gestión del presidente Orsi, habremos cumplido nuestra tarea. Mario Lubetkin, canciller de la República, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, a disposición. ¿Nos vamos? Nos vamos, llegamos al final de este Sin Fronteras. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes aquí por la pantalla de Teleciudad. Hasta luego. Chao.